Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 17. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El verso 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tomemos asiento, mis queridos hermanos. Un punto de introducción breve para poder exponer estos versículos. Sabemos que a lo largo de la historia Dios ha aplicado una serie de juicios preparatorios o parciales. Nosotros hemos visto que esto está anotado igual en los antecedentes de la humanidad. Ciertas clases de catástrofes, cierta clase de catástrofes, cierta clase en sí de acontecimientos que han sido juicios en sí de Dios sobre la humanidad. En sí, esto es simplemente un modelo, una forma del último día del juicio del Señor. Entonces, hermanos, por favor, quiero que me acompañen para entender este punto a Isaías capítulo 13. Y vamos a leer en breve desde el verso 6 al 22. Isaías capítulo 13, desde el verso 6 al 22. Y en el libro de Isaías capítulo 13, desde el verso 6 en adelante, dice la palabra del Señor: aullad, porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Verso 14. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Vemos aquí en sí una ilustración de lo que el profeta Isaías describe del juicio venidero de Dios.
Sin duda, hermanos, hay que tomar en cuenta como punto de introducción que Dios, hermano, tiene que aplicar un juicio directo sobre toda la gente impía que quede después de que la iglesia sea levantada. Los juicios del Señor siempre son justos y verdaderos. En este punto, antes de iniciar el sexto sello, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Y la pregunta que la iglesia se hace es, bueno, ¿y cuándo será la venida de todas estas cosas? Primeramente, nosotros vemos que a lo largo de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3, la iglesia del Señor se encuentra presente en todas las eras de la historia. Terminando el capítulo 3, ¿sí?, la iglesia es raptada, es levantada, y vienen todos estos sucesos. Entonces, hermanos, nosotros no sabemos en sí exactamente el tiempo de la venida del Señor ahorita. Es decir, cuando Él venga por nosotros, cuando la iglesia sea arrebatada. Pero Dios en sí no ha querido revelar al hombre esto. Lamentablemente, hermanos, nosotros debemos entender que hay llamadas iglesias que predican acerca de los fines de los tiempos, y lo que están haciendo es fijar fechas, es decir, ellos fijan horas, días y meses con exactitud, totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque, hermanos, ni Jesús mismo, Él sabía la hora y sabe la hora en que todas estas cosas iban a acontecer. Por favor, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 24, y a lo largo de este estudio vamos a usar también este capítulo de Mateo 24. Jesús se presenta a sus discípulos y viene Jesús y les habla acerca de los acontecimientos que sucederán después. Y en Mateo 24 dice la palabra del Señor, verso 36. Jesús mismo dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino, ¿quién dice ahí? Solo mi Padre. Solo mi Padre. Hechos capítulo 1, 7, por favor, más adelante. Vamos al libro de los Hechos, el primer capítulo, el verso 7. Y dice, la palabra dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Jesús, él les estaba hablando a sus discípulos. Hoy Dios a nosotros también nos está diciendo: nadie sabe el día y la hora cuando vendrá el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta hoy en esta noche para nosotros es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, lo que debemos hacer es velar. Jesús mismo dijo: velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y esta palabra velar también es aguardar, está relacionado directamente con aguardar, sí, hermanos, y también está relacionado directamente con esperar constantemente. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Estar vigilante, aguardar. Estar vigilante porque el Señor está cerca. No sabemos cuándo va a hacer estas cosas. Y es por eso, hermano, que como la iglesia debe de velar. La iglesia debe de velar viviendo una vida que a Dios le agrade. Es decir, viviendo en santidad, apartados del pecado, apartados de las cosas que a Él no le agradan. Él dice en Tesalonicenses 5:2, dice que Él vendrá como ladrón por la noche. En sí, sabemos nosotros que Dios a cada uno de nosotros no nos sorprenderá como ladrón. ¿Por qué? Porque sabemos que habrá una señal para la iglesia verdadera. Pero para aquellos que están aquí, muertos en delitos y pecados, para los impíos, para ellos será una sorpresa, hermanos. Vendrá un tiempo de confusión y de caos en todo el mundo. Entonces, por favor, quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses, capítulo 5:2, más adelante. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermanos, hay que tomar en cuenta que para ellos la venida del Señor les va a tomar por sorpresa.
Sin duda Satanás va a operar en ese momento en las mentes de ellos, porque muchos serán engañados, dirán que los extraterrestres nos raptaron, porque habrá en sí en todo el mundo una desaparición de miles de personas, en todo el mundo, de miles y millones de personas. Entonces, hermano, aquí Pablo a los tesalonicenses empieza a dar su mensaje, inicia con este duro mensaje de la venida del Señor. Inicia él dando este mensaje a los tesalonicenses y les habla acerca de la venida del Señor. Por eso en el verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Sin duda, hermano, nosotros como iglesia, Dios desde ya nos está mostrando en sí señales de la venida del Señor. Estamos viendo que cada día la maldad está aumentando en el mundo, son señales. El mismo Señor Jesús en Mateo 24 lo dice. Estamos viendo, hermano, que el amor de muchos se enfriará, también es otra señal, hermano, de que las puertas de que Cristo está cerca, pero no podemos asegurar con certeza y decir tal fecha, tal día vendrá el Señor. No somos Dios. Y hay muchos pastores, lamentablemente, que se atreven a dar fechas y confunden a la gente y a los hermanos y les dicen: prepárese porque el 9 de octubre va a venir el Señor Jesucristo. Y no es así. Hablaban acerca de este evento que hubo de septiembre, que son señales para Israel, y que después del tetralunar que va a haber y todo eso, el Señor iba a venir y que hay que estar, sí, debemos estar preparados, pero en sí, respecto a esto nadie sabe. Lucas, por favor, vamos por un momento a Lucas capítulo 12. Lucas 12, y vamos a leer desde el verso 35 al 40. La palabra del Señor dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle, que dice allí, velando, es decir, vigilando. Debemos ser vigilantes constantemente. De cierto os digo que, dice, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿qué vemos aquí cuando dice estad preparados? Vemos en sí una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos. Es verdad, hermano, que Dios nos salvó, esto fue instantáneo, Dios nos justificó, es instantáneo, pero hay un proceso que dura toda la vida, y este proceso se llama santificación. La Escritura dice que es santo, santifíquese todavía más. La santificación consiste de todos los días, las 24 horas. No solo nosotros venimos y nos santificamos el día lunes, el día miércoles o el día domingo cuando asistimos a la iglesia, sino que también nos santificamos en toda nuestra forma de vivir. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? ¿Por qué nos santificamos? ¿Por qué velamos? Porque sabemos que nuestro amado viene, y viene por nosotros, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo que velemos, que velemos. El mismo apóstol Pedro, hermano, en 2 de Pedro 3:14, él dice estas palabras. Dice: estando en espera de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Ya vamos a hablar, vamos a entrar directamente a materia de esto, desde el verso 12 al 17. Habla así de todos los acontecimientos terribles que van a pasar. Estando en espera de estas cosas, el apóstol Pedro dice: procurar con diligencia ser hallados, que dice, por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como creyentes? Vivir una vida sin mancha e irreprensibles. Y con esto, por favor, vamos a entrar al estudio del capítulo 12 de Apocalipsis 6:12 o de Revelaciones 6:12. Quiero que me acompañen con sus Biblias y la palabra del Señor dice
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Este sello, que lo vamos a desarrollar, es algo un poquito aterrador. Sí, vamos a estudiar algo duro, porque desde aquí ya empieza, hermano, algo fuerte, más fuerte aún. Y cuando habla del sexto sello, hermano, sabemos que al igual que los 5 primeros sellos, donde intervino Dios, donde quien fue digno de abrir los sellos, que fue el Señor mismo, que es Cristo Jesús, participaron seres humanos de alguna manera. Nosotros vimos ahí la intervención de los 4 jinetes, como también de los santos que estaban debajo del altar. Pero este sexto sello, hermanos, que vamos a ver, presenta la llegada del día del Señor. Ustedes han escuchado esta palabra, el día del Señor, el día del Señor. Y el día del Señor aquí se lo asocia en sí con juicios. 2 acontecimientos, para no extendernos por el tiempo, 2 acontecimientos importantes que pasaron en el Antiguo Testamento, en la humanidad sobre todo. Primero, el juicio que vino en el diluvio, ¿recuerdan ustedes? Cuando Noé estuvo aquí, él se lo constituyó, se lo llamó también como pregonero de justicia. ¿Y qué es lo que Noé estaba haciendo? Noé estaba obedeciendo a Dios. Noé estaba como un hombre de Dios, esperando y vigilante. Él estaba predicándoles, anunciándoles que ese juicio iba a venir, que era de ser eminente. Pero lamentablemente, hermanos, la gente en ese tiempo no hacía caso del Evangelio. Es como hoy. Hoy en este tiempo Dios ha levantado siervos, están predicando la palabra, hablan que Jesús está viniendo, que viene por la iglesia, que hay que arrepentirse, pero la gente hace caso omiso al mensaje y se burlan y se mofan y piensan que nosotros somos locos, fanáticos, extremistas. Asimismo pensaron de Noé. Estas personas, cuando se percataron de que las palabras, sobre todo la palabra de Dios, se cumplió, ¿no?, en ese punto, y lo que Noé les dijo fue cuando vino las aguas sobre ellos. Y en ese momento ellos trataron de buscar de una forma desesperada salvarse, pues era demasiadamente tarde, porque la puerta del arca se había cerrado, se había sellado. Igual, hermanos, nosotros estamos hoy en este tiempo en la iglesia. El Señor está llamando a muchas personas a que se arrepientan. Y por todo el mundo Dios ha levantado siervos fieles que les está predicando: arrepiéntanse, porque el Señor está cerca, arrepiéntanse, porque el Señor viene. Entonces, hermano, este día también lo asociamos no solo con el juicio de las aguas que inundaron todo el mundo, y también se consideraba como el día del Señor. Y cuando yo les digo el día del Señor, se refiere al día de la ira de Dios, donde nosotros también vimos otro juicio que Dios también aplicó sobre su pueblo, fue en Sodoma y Gomorra. Ustedes saben, cuando Dios salvó